con operaciones. Bueno, me dice, un motor gira a 1160 RPM, está conectado a un reductor de engranajes cónicos rectos de 19 y 58 dientes respectivamente. Módulo 4, diámetro primitivo 7,6, diámetro de la rueda, diámetro primitivo del piñón 7,6 centímetros, diámetro primitivo de la rueda 23,2 centímetros. Y espesor de 3,5 centímetros. Los engranajes están hechos de un acero SAE 3140, templado y revenido a 300 Brinell. El piñón se encuentra voladizo y la rueda en medio de soportes. ¿Ok? Asumiendo un factor de servicio de 1,2 y una temperatura ambiente, calcula la potencia nominal que puede ser transmitida. ¿Entendido? Entonces, como digo, para que no tome un pantallazo o anoten las características de los datos que nos dan para para no tener que ir volver tanto, ¿ok? Porque aquí hay que, como hay que ir a tantas tablas, es cansón y subida, la cambiadera de diapositivas rápidamente, ¿ok? Bueno, como les digo, porque generalmente está todo el curso, ya esto no da para, entonces pues los tengo digitados. Bueno, entonces primero calculo la velocidad lineal, ¿cierto? La velocidad lineal es pi por diámetro nominal, pues en este caso es el diámetro el piñón, ¿sí? Entonces tendría, acá la calculo 7,6, que es el diámetro primitivo del piñón, por pi sobre 100, para pasarla en, acá me comí la n, perdón. Esta n era, perdón, esta n es de esto. Esto es de... Listo. Esto es de... Esa n es de velocidad, ¿sí? Ok, entonces... ok. Velocidad lineal vale, es tipo de diámetro metido por velocidad angular, ¿cierto? Esto acá, este 100 para pasarlo a metros, y entonces me queda acá en metros por minuto, ¿de acuerdo? Luego me vengo acá y calculo ese factor de velocidad, entonces miremos acá, ¿sí? Acá tengo y me dice que ese factor de velocidad, tengo estos dos, ¿sí? Tengo este, que es para esto en la primera fila para engranajes rectos, en la segunda fila para engranajes en espiral, ¿sí? Y tengo acá a la columna de la izquierda, tengo para en metros por minuto y a la columna de la derecha para sistema americano, ¿cierto? Entonces voy a usar este 27,6 más raíz de B sub M sobre 27,6 para sacar el factor de velocidad en metros por minuto, ¿cierto? Entonces me vengo acá, calculo acá, ¿cierto? Bueno, antes de seguir, ¿para dónde voy? Yo voy a calcular la fuerza dinámica, ¿cierto? Bueno, para esta FD, voy para allá, para eso es donde voy. Calculo el BF. Vamos calculando acá entonces de una vez, más bien, que me crean. Pi por Profe, qué pena. 7,6 ¿Será que usted me puede aceptar que me acabo de conectar desde el computador? ¿Cómo así? Me sale como sala de espera. No sé. Pero, ok, pero no entiendo por qué apareces con otra cuenta. ¿Se ya está No, conectado? me estoy conectando desde el computador. Ok. Ya lo entendí, listo. Vale, gracias, profe. Ok. Listo, entonces esa es velocidad, ¿cierto? Ahí está en metros por minuto. Luego aquí saco el BF, que sería 27,6 más raíz de todo sobre 27,6, ¿cierto? 1,602, listo. Bueno, ahora ya tengo acá el BF, ¿cierto? Necesito entonces el factor de servicio. El factor de servicio me dicen que está dado, ya me lo dan, ¿cierto? Me dice, hace un factor de 1,2, miremos el factor de servicio de qué depende. Ese factor de servicio depende del tipo de carga que tengo.
Eso es muy similar a lo que ya hemos hablado antes, ¿cierto? Que hemos hablado en cadenas, en cables, en correas, en engranajes, ¿cierto? Que tiene que ver con que, primero que todo, aquí a la derecha, aquí en la primera columna, al origen de la potencia, qué tan estable es la potencia, ¿cierto? Pues si tengo una fuente de potencia más estable, muy estable, o sea, que eso que es estable en el tiempo, pues esa variación de la carga no va a ser mayor. Al contrario, si tengo un motor de combustión interna, va a ser un poco más alta, ¿cierto? Y acá en las columnas 2, 3 y 4 tengo es el consumo de potencia, ¿sí? Entonces tengo a tener, por ejemplo, algo que es muy continuo, por ejemplo, una máquina centrífuga, una máquina transportadora, un ventilador, ¿sí? El consumo de potencia es más estable, ¿cierto? Pues los ventiladores se consideran acá en la segunda. Y acá, pues acá a la derecha voy a tener requerimientos de consumo de potencia uh, más puntuales, ¿cierto? Por ejemplo, una máquina estampadora, un molino, ¿sí? Una punzonadora, bueno, cosas de esos elementos, prensas de impacto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que me va a requerir, me van a generar picos de carga, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues esa es la idea de esto, ¿no? Acá ya me lo dan, ya me lo dieron. Si no, pues siempre lo estimo de eso de acuerdo a la combinación entre fuente de potencia, acá a la derecha, y consumo de potencia en las tres últimas, ¿de acuerdo? Bueno, ya me lo dan. Estamos acá en SF12. El KSUM. ¿El KSUM qué es? El KSUM me dicen, tiene que ver con la disposición de los engranajes, ¿cierto? En versiones nuevas de la AGMA, se considera eso, ¿sí? Y me dice que el piñón está colocado en voladizo y la rueda en medio de soportes, ¿cierto? Eso tiene que ver entonces con la variabilidad de la carga. Entonces, por ejemplo, acá está, por ejemplo, este esquemático, ¿cierto? Si ustedes observan, por ejemplo, como menos acá está como imagen, no puedo señalar cada uno, pero observan acá, ¿sí? Acá está, este es el piñón, ¿cierto? ¿Sí? Y observan que el piñón está soportado acá por engranaje, ¿cierto? Alguien, lo voy a maximizar esto acá. Y acá está también, bueno, ¿qué tipo de rodamientos son esos? Sí, señor. Ok, pero más que esto, también ¿qué más hace? Sí, ese soporta carga axial, ¿sí? Claro, claro, observen que acá se me generan reacciones así, ¿cierto? Claro. Sí, esos son mixtos, pero aparte de eso, ese remedio tiene algo en particular. No sé si recuerden. ¿Qué hace esto? ¿Recuerdan cómo se llama eso? Son rodamientos de desplazamiento. ¿En qué sentido? Radial, ¿cierto? Exactamente, esos son rodamientos basculantes, oscilantes. Son rodamientos de contacto, esos son rodamientos de rodillos de contacto angular. ¿Ok? Listo. Y observen acá, ya que estamos acá, observen este es el cónico, ¿cierto? Pues está la rueda. ¿Sí? Este que está acá, acabo de rayar. ¿Qué rodamientos son estos? Opa, perdón. ¿Qué rodamientos son esos?
Listo. Ok, Petacho, pero eso es por la disposición que hay ahí, ¿cierto? Es por el montaje que hay. Ajá. Sí, pero ¿esos rodamientos cómo se llaman? Rodamientos cónicos de rodillos, ¿cierto? Listo. Observe entonces que la rueda, si ustedes ven, si ustedes simplifican eso para hacer SSL, ¿cierto? El eje sobre el que está montado, que es Stephanie, ajá, el eje que se está montado, que es todo ¿sí? Ese es mi eje, ¿cierto? Eso será una viga. Esa viga, ¿cómo estaría? Si ustedes lo van a modelar, pongo acá la lineecita, ¿cierto? Y acá voy a tener, bueno, ¿cómo ha soportado eso? Sería una viga simplemente apoyada, ¿cierto? Es una viga simplemente apoyada, ¿sí? Bueno, acá tengo acá me da soportar también carga axial, ¿no? Esto realmente también soporta carga axial, ¿cierto? Y esta que es el eje que soporta el piñón, ¿cómo lo modelarían? Una viguita, tengo acá, rodamiento, ¿cierto? Sería una viga en voladizo, un empotramiento, que es lo que llamamos un empotramiento compuesto, ¿cierto? Sí, entonces observen, bueno, aquí tendría la serie de cargas que me genera esto, una carga para acá y una carga también, bueno, voy a asumir sentido de giro, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a estas disposiciones, entonces esto es una viga en voladizo, y esto es una viga apoyada, posiblemente apoyada o doblemente apoyada. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a esa combinación entre esta y cómo están colocados, voy a tener ese factor K sub M, ¿cierto? Eso tiene que ver con la flecha que me va a producir, con la variabilidad de la flecha, ¿cierto? Que me va a dar. Entonces, acá yo simplemente tengo que identificar cómo están colocados, ¿sí? Y de acuerdo a eso, escojo ese factor K sub M, ¿de acuerdo? Observen que aquí también, pues todo este caso, en todo ese housing, en todo ese contenedor, tengo también acá esto que es, esto que está acá. ¿Eso qué es? ¿Es un engranaje recto? ¿Por qué recto? Por... Bueno, digamos que sí. A otra razón ahí más poderosa. ¿Cómo? Habla más cerca, porfa. Es que no te escucho. O escribe si puedes. ¿Se podría decir que por los rodamientos usados? ¿Qué tiene que ver los rodamientos? Pues no soportan carga axial ni nada. Y el que no genera carga axial es el recto. Ajá. Exactamente. Si yo tuviera rodamientos, si tuviera un engranaje helicoidal, requeriría rodamientos que me soportaran carga axial, ¿cierto? También, probablemente rodamiento mixto, por espacio y por economía, ¿cierto? Entonces, sí. Bueno, eso pues son cosas que son implícitas que ustedes también deben aprender a ver, ¿cierto? Bueno, entonces de ahí con eso saco el caso M, ¿cierto?
¿Preguntas con ese caso M? Eso me parece muy simple hacerlo, ¿listo? Bueno. Entonces saco ese caso M. Listo, el caso M, ese caso M vale 1.25, ¿cierto? Y la otra es la fuerza transmitida, ¿cierto? Entonces tengo acá y obtengo que el valor de la fuerza dinámica en términos de la fuerza transmitida, ¿cierto? Observen que como yo no conozco ni la potencia, no me dan torques, no me dan velocidad, no me dan nada, ¿cierto? Simplemente pues, todo me va a quedar en términos de la fuerza transmitida, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar acá la fuerza dinámica en términos de la fuerza transmitida, ¿cierto? Entonces tendría 1.6, que es perdón. Yo lo tengo acá, BF por 1.25 por el caso M, que es 1.2. Pero al contrario, listo, no hay problema. 2.4, ¿listo? En términos de FT. Ok, voy a dejarlo así. ¿Listo? Bueno. Acá acá hice una verificación, perdón. Hice una verificación para el número de dientes, ¿cierto? Simplemente para calcular la relación de reducción. Simplemente porque quería verificar eso, no hay problema, pero ya está, esos valores ya están dados, ¿cierto? 58 y 19 ya están dados. Bueno, calculemos ahora la fuerza por flexión, ¿cierto? Entonces, para calcular la fuerza por flexión, voy a traerme la fórmula para acá, que no cabe, porque no la tenía ahí. Acá, fue por desgaste, fuerza por flexión, ¿cierto? Estoy trabajando en kilogramos, o sea que me traigo esta fuerza, ¿cierto? Me traigo esta ecuacióncita, me la voy a llevar para allá, para recordar y a colocarla por acá para saber qué es lo que necesito, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, necesito calcular SN, necesito calcular B, que es el espesor, J, que es un factor geométrico, módulo, ¿cierto? Observen que como aquí estoy trabajando todo en kilogramos, necesito 3 kilogramos centímetros, necesito dividir el módulo entre 10, ¿cierto? Si estuviera trabajando en sistema internacional, no necesito dividir el módulo entre 10. El módulo ya viene en milímetros, ¿cierto? Esa es otra de las razones que me da la impresión que algunos todavía no han entendido esta parte, ¿cierto? Tengo esa corazonada, como se dice. Y también necesito el factor K sub L, K sub S, K sub T y K sub R, ¿cierto? Entonces miremos. Tengo acá, comencemos con el SN, ¿cierto? El SN, y yo creo que lo coloqué SD. Bueno, esto aquí es SN. ¿Listo? ¿Qué tengo? Me dan que están hechos de un acero templado a 300 Brinell, ¿cierto? Entonces vámonos para acá y buscamos, ya me dan estos valores acá, me los entregan en esa tablita, ¿sí? Me entregan el SN de acuerdo a la dureza superficial, obtengo, acá, ¿cierto? Me da 1335 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, es aproximadamente 133 megapascales, ¿cierto? Dime. Sí, acá ya has dado, sí señor, acá ya has dado. Acá ya has dado. Interpolar directamente, yo pues no sé, o sea, yo nunca, a mí no se me había ocurrido, o pues no se me había ocurrido, pero no lo he hecho, graficar eso y mirar qué interpolación hay, pero generalmente yo entre dos puntos yo puedo interpolar linealmente, ¿sí? O sea, tengo dos puntos y un punto en la mitad o un punto intermedio, interpolo linealmente con una buena aproximación, ¿cierto? Generalmente. ¿Listo? Bueno. Fíjate, déjame mirar acá que creo que acá hay diferencia en nomenclatura. Acá tengo SN, ¿cierto? Y acá abajo porque coloqué SD. Sí. Tacho. Esto acá es SN. Listo. Listo, continuemos acá. Ok, entonces ya tengo SN, ¿cierto? Miremos J, ¿cierto? Ese J es un parámetro
que voy a sacar una tabla, ¿cierto? Entonces acá hay varios, ¿cierto? Entonces voy a comenzar acá de atrás para adelante porque es lo que está más cerca. Esto es coeficiente I, que lo uso para desgaste. Esto es para coeficiente, engranajes cónicos en espiral. ¿Sí? No se confundan, es fácil confundirse. ¿Sí? Y acá me dan, en este caso, me dan, perdón un momento. No, me dan acá, me dan el ángulo de hélice, ¿cierto? Este no es nuestro caso. Acá tengo cónicos rectos, pero para el coeficiente I, que es otro que se Sí. usa. Dime. Esa es sumatoria que hace referencia. En sumatoria es el ángulo entre ejes, el ángulo sigma entre ejes. O sea, este ángulo. Acá con este dibujito. O sea, es este ángulo. ¿Sí? Sí, se llama así. Así está bautizado. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, sigamos acá. Listo, sigamos acá. Acá tengo coeficiente J, la que estoy buscando, pero para cónicos en espiral con ángulo de hélice de 35 grados, ¿cierto? Y aquí tengo coeficiente J para engranajes cónicos rectos con ángulo de presión de 20 grados y ángulo entre ejes de 90 grados, ¿cierto? Perdón. Entonces miremos, Diego Castro, sí, siete acá. Entonces miremos, tengo, ¿qué número de dientes? ¿Me recuerdan? Listo, entonces coloquémoslos acá. Voy a maximizar esto acá para mirar. ¿Listo? Entonces miremos. Ah, pero es que si hago... Bueno, acá coloqué, acá me dice número de dientes del engranaje cuyo coeficiente geométrico se desea, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá, acá tengo la línea roja, la tengo la coloqué ¿para qué? Para aproximadamente 58 dientes, ¿cierto? Aproximadamente. Creo que se me fue un poquitico alta. Tengo 50, acá hay 10 divisiones y venga, bajémosla. Voy a bajarla un poquitico acá. Es por cuestión de la resolución del mouse que no me da más. Creo que está ahí más o menos mejor, ¿cierto? Listo, bueno. Entonces acá la coloqué ahí está para la rueda, ¿cierto? Esa línea roja. Tacho, voy a hacer esto mejor. Voy a colocar, y también voy a colocar acá otra para el piñón que está por acá, ¿cierto? Es un poquitico por debajo, ¿ok? Y entonces, vamos a ver, acá necesito, entonces acá a la izquierda entro con el número de dientes de que voy a calcular, y acá arriba entro con el engranaje, con el engranaje opuesto. O sea que si acá arriba, acá arriba entro con 59, tengo que buscar no me salió. Voy a tener que buscar acá entonces, entrar 159, acá tengo que entrar con 20, ¿cierto? No me sale así. A ver si me sale así. Tengo que entrar aquí con 20, ¿cierto? Entré con 20 y este 20 va a cruzar acá, y llega acá, ¿cierto? Y aquí tengo ¿cuánto? Aproximadamente 0,21, ¿cierto? Entonces J para la rueda es de aproximadamente 0,21. Y para el piñón, ¿tengo cuántos? Entré entonces con 59, o sea, estoy más o menos por acá. 58, perdón. Sigo esta línea, ¿sí? Acá se me enreda un poquito. Siempre Dime, le aumenta un diente. ¿cómo así le aumento un diente? Es que, digamos,
sí es eso, sí. Que eso también te entendí eso. O sea, acá me guío por la más cercana que es 60, ¿cierto? Pero debo desplazar un poco a la derecha, ¿cierto? Acá como son, acá por ejemplo, si estuviera, por ejemplo, aquí en 60 dientes, ¿cierto? Acá puedo hacer la división, ¿cierto? Tengo desde aquí hasta acá, hay 10, ¿cierto? Entonces, miro la diferencia que hay acá, ¿sí? Divido en 10 y multiplico por 2 y encuentro esa diferencia, ¿cierto? Pero sobre esta línea. Si vengo por acá a 30, caso contrario, tendría que hacer lo mismo, ¿cierto? Miro que la diferencia que hay acá entre estas dos, entre 30, esto vale 10, ¿cierto? Divido entre 5, ¿sí? Y cojo una de esas divisiones y va a ser para 58, ¿cierto? ¿Eso es lo que, esa es tu duda? Sí, como vi que le aumentaba uno, yo pensé que siempre se le sumaba uno o algo así. No, Pero no. cliente por resolución, Ya. no más. ¿Sí? Como digo, esto ya va a estar tabulado, ¿sí? Pero pues, no tengo esas curvas tabuladas, ecuaciones tabuladas. Son superficies. Bueno, acá se confunde un poquito, ¿cierto? Si tú vienes acá y aumentas un poquito, se da cuenta que esta curva viene por acá, más o menos, y corta aproximadamente por acá, como por este valor, ¿sí? El cuento es que, o sea, acá queda como una maraña, ¿cierto? Me quedan por acá, es más o menos 0.24, ¿cierto? ¿Listo? Tengan ahí 0.21 y 0.24. ¿Ok? ¿Se entiende cómo se hace? Esa es la parte que me parece que la parte más complicada de esto. ¿Sí? Encuentro un piñón acá, encuentro uno para un engranaje y acá busco el contrario, ¿cierto? Y encuentro las dos, ¿cierto? Entonces tengo para la rueda 21 y para el piñón punto 24. ¿Listo? Entonces miremos acá cómo trabaja eso. Tengo acá. ¿Cuál de esos dos factores J va a ser el más conservativo? ¿Cuál de esos factores J va? ¿Por qué? Para ser más conservativo, ¿cierto? Claro, si yo especifico que me soporta un valor de fuerza mayor, ¿cierto? Voy a hacer un cálculo no conservativo, ¿cierto? Y hacer cálculo no conservativo es peligroso, ¿de acuerdo? Entonces acá por esa razón cojo el menor, que es para la rueda, ¿cierto? Que es 0.21. ¿Listo? Bueno. K sub L, vemos acá una vez que están en la misma tabla, K sub L, K sub S y K sub T, pero no están en la misma diapositiva, K sub R, que están todos ahí. K sub S, tengo un módulo de 4, no, pero no está en la siguiente. K sub T, temperatura. 1, no me dan información, trabajo temperatura ambiente, listo. K sub L, coeficiente de duración, tampoco me dan datos, ¿cierto? Voy a asumir que va a trabajar a vida infinita, o sea, un valor más conservativo, ¿cierto? K sub R, tampoco me están dando un valor, voy a asumir uno de cada 100, acá creo que asumí uno de 12, ¿cierto? Eso acá también esos son valores en los que puede hacer que esto varíe, ¿cierto? Alguien me preguntó la vez pasada de este valor. Sí, sí está bueno, es 1.15, porque acá hay un espacio. ¿Ok? Bueno. Me falta uno acá, ¿cuál fue? K sub L. Variable infinita. K sub S, sí, K sub S ya estaba, que era el de módulo. Sí, para módulo 4. K sub T, temperatura 1. Y K sub R, 1.12, ¿cierto? ¿Entendido esos valores? ¿Sí?
Listo, eso no tiene, creo que no tiene pierde. Vengo acá, calculo, ¿cierto? Verifiquemos eso. Acá tendría, observen que esa fuerza me va a quedar que eso es fuerza por flexión, ¿cierto? Y sería fuerza de flexión para la rueda, ¿cierto? Si quieres ahora, obviamente, pues la 1365 por el espesor que es 3.5 por .21 que es el J, por el módulo que es, bueno, 4 sobre 10, .4, por, bueno, sobre .629 que es el K sub M, K sub S, perdón, el factor de tamaño por 1.12 que es el factor de confiabilidad, ¿cierto? 557. Listo. Observen si quieren. Obviamente, pues el FS acá me va a ser mayor para el piñón, ¿cierto? Porque el J me cambia, ¿sí? Acá hay que hacer una aclaración. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Si yo especifico, por ejemplo, una dureza diferente de los dos, ¿sí? Acá me dicen que los dos están a la misma dureza, ¿cierto? Si me dice, por ejemplo, si la rueda está, acá por ejemplo, si me dijeran si la rueda tiene 250 Brinell, ¿qué me cambiaría? Recuerden que, el que va a estar más sometido a desgaste es ¿cuál? Es el piñón, ¿cierto? Entonces el piñón tiene que tener más dureza. Entonces, si uso esa regla de una diferencia de dureza de 50, la rueda tendría una dureza Brinell menor, ¿cierto? Entonces, me variaría el SN de la rueda. ¿Sí? Acá no me lo dicen, pero hagamos el ejercicio. ¿Tendría cuánto de dureza? Estará aquí en la mitad, ¿cierto? 1055 menos 1335. SN de la rueda. Tendría, acá interpolo, esa interpolación es simple, ¿cierto? 1055 más 1335 sobre 2, ¿cierto? Tenía 1195. Entonces, hagámoslo acá, ¿cierto? Acá no tendría esta, sino tendría esta. Listo, y ahí me varía, ¿no? Eso para hacer esa aclaración. Pero acá no me lo están dando, no me lo están diciendo. Voy a dejarlo de esta forma, ¿de acuerdo? Pero quiero que hagan esa aclaración. ¿Sí? Profe, o sea, cuando me dan la dureza de cada material, ¿cuál escojo de las dos? ¿La menor o la mayor? Claro, tienes que ser más conservativo y decirlo acá. Hagámoslo, cambiémoslo para no confundir. Entonces, acá no hay problema, ¿cierto? SN para el piñón. Y SN para la rueda. ¿Estamos usando G o R? Creo que es G, ¿cierto? ¿De cuánto fue? ¿1115? ¿1115? 1195. ¿Listo? Entonces, a ver si nos cabe acá. FS para, ese sería para el piñón, ¿cierto? ¿Y cuánto dio para el piñón entonces? Ah, no, sí da eso, ¿no? Punto 24 sería. ¿Acá nota cuánto? Sí, 636. Listo. ¿Qué se me hizo? Ahí lo cerré. Tengo memoria de pollo, mano. ¿Cuánto fue? ¿636? 636.7, sí.
Listo. Y ahora entonces, acá no necesita copiar todo de nuevo. Esto cuando esto está como texto, ¿cierto? Entonces por eso no se me automáticamente. Tendría 1195 por acá sí punto 21, ¿cierto? Los demás factores no van a cambiar. ¿Nos dio cuánto fue? 499, ¿cierto? 498 punto ¿cuánto? Punto 7, ahí está. ¿Listo? Entonces voy a escoger ese, ¿cierto? Entonces, este es el más crítico. ¿Listo? Bueno. Claro, entonces acá veo cuál es el más crítico ahí. El de la rueda, ¿cierto? Que es el que menos resiste. ¿Listo? Bueno, vámonos ahora con hacer cálculo por desgaste. Por desgaste, ¿qué me dice? Ah, bueno, aquí tengo la fórmula. Por desgaste me dice que acá es la fuerza por desgaste o el diámetro primitivo por el espesor, por el factor I, por este factor SDC cuadrado sobre C cuadrado, ¿cierto? Son factores que sacan de tablas, por factor C1, CR y KT elevado a 10 a la 3, ¿cierto? Eso para kilogramos, ¿cierto? Entonces miremos. Tengo el diámetro primitivo 7.6, espesor 3.5, miremos el factor I, ¿cierto? El factor I lo saco igual acá. Acá tengo tabla para cónicos espiral, ¿cierto? No, esa es la que me interesa. Y aquí tengo tabla para cónicos rectos, ¿cierto? Entonces miremos de nuevo. Tengo ¿por qué no me deja escribir? Tengo ZP19, ZG 58, ¿cierto? Entonces miremos, acá dibuje la línea roja, ingredientes del piñón, porque acá siempre va a ser el piñón, siempre va a ser el que falle por desgaste, pues el más crítico por desgaste. Tengo acá 19 acá aproximadamente la línea de abajo, y acá con la rueda me vengo con este, ¿cierto? Me vengo por acá, por esta línea, a ver si me deja aumentar. No me va a dejar. Ahora sí. Vengo con 60, que es esta que viene por acá, ¿cierto? Estoy más o menos por acá en este punto, ¿cierto? O sea, más o menos cortan aproximadamente por acá. Si es que aumento y no me deja rayar. Entonces me quedé más o menos, porque acá hay problemas de resolución. Estoy más o menos por acá, ¿cierto? Y esto es acá más o menos. Tengo acá seleccioné entre 80 y entre punto 08 y punto 1 hay dos divisiones, hay 10 divisiones, cada una vale punto 2, aproximadamente de punto 081 y punto 082, ¿cierto? Acá creo que le tiene punto 081 para ser más conservativo. ¿Listo? Digo, eso tampoco tiene mucho complique. Ok, entonces me salgo de acá. Ok, entonces acá ya seleccioné ese factor I, listo, acá lo seleccioné como 0.081, ¿cierto? Acá en este caso.
Entonces ahora voy a trabajar ahora. Voy a trabajar ahora esos factores SDC cuadrado y CE cuadrado, ¿cierto? Esos factores los voy a sacar de acá de tablas. Entonces recordemos qué material es. ¿Qué es esto? Acero, ¿cierto? Eso es clasificación. Eso es clasificación IC-SAE, ¿cierto? Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, Instituto Americano de Hierro y el Acero. Entonces, con esto me vengo acá. Vamos a buscar SDC, ¿cierto? Acá me entregan, ¿qué? Me entregan el valor de CE, ya elevado al cuadrado, que es el que estoy buscando, ¿cierto? Para 2 a 0 vale 551 por 10 a la 6. Acá está en unidades métricas. Y acá arriba en unidades, perdón, acá a la derecha, en KSI, ¿cierto? En KSI. ¿De acuerdo? Por eso, bueno, por eso está multiplicado ese por 10 a la 3. Ese en cuanto, acá entro con materiales, ¿cierto? Combinación de material. ¿De acuerdo? Combinación de material. Y acá entro con la dureza, ¿cierto? O sea, acá entro con el valor de la dureza mínima de cada uno, ¿cierto? O sea que acá debería calcular, no, si acá debo calcularlo, acá debería calcularlo con el del piñón, ¿cierto? Que el piñón siempre va a ser el más crítico por efecto del talento permitivo, ¿cierto? Tengo acá, me dice que en unidades métricas y en unidades americanas. Tengo acá en ese que estoy trabajando en unidades métricas, 90 por 10 a la 6, ¿cierto? Bueno, acá si quiere, si hay uno que calcular acá la diferencia es pequeña, 90.01. ¿Sí? Bueno, elevados al cuadrado. Tengo 90 por 10 a la 6 y, perdón, 551 por 10 a la 6, ¿cierto? Listo. Descartar eso. Entonces me vengo acá, que es lo que me hace falta para calcular la fuerza por desgaste, ¿cierto? Acá en esta. Pero me faltan los factores C1, KT ya lo calculé, ¿cierto? Me falta C1 y CR, ¿cierto? Esos factores los saco de... ¿Dónde es que los saco? Con tantas cosas acá que se me confunden. Ver, acá están, ¿cierto? Me dicen, CT es un factor de... Esto está acá de Paris, quiero cambiar esto. Está demasiado... No se ve bien. Una vil fusilada. C1, factor de coeficiente de duración para vida de desgaste, para vida infinita y a las ciclos más, CL vale 1, para 10 a las 6 ciclos, vale 1,5, y para a medida que va disminuyendo la vida esperada, va aumentando. ¿Eso qué significa? Si yo disminuyo la vida, lo puedo cargar más, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza que va a soportar por desgaste me disminuye, ¿cierto? ¿Listo? Y el C sub R es un coeficiente de seguridad funcional, es el número de fallos que voy a obtener, ¿cierto? Entonces, acá seleccioné 1.25, ¿cierto? ¿Entendido? Entonces, con esos valores acá, me vengo y rehagamos ese cálculo entonces. FW, acá para el piñón, tendría... El diámetro primitivo es 7,6. 7,6. Observen que aquí la diferencia, o sea, por efecto del diámetro primitivo acá, siempre no. Generalmente el problema va a ser la rueda, ¿no? El piñón, por efecto del diámetro primitivo, ¿cierto? Acá la rueda, el factor de desgaste va a ser aproximadamente, pero la fuerza por desgaste va a ser aproximadamente la fuerza de desgaste del piñón multiplicada por la relación de reducción, ¿cierto?
Aquí el factor I me cambia, pero es muy pequeño. Bueno, ¿el espesor es de cuánto? De 3.5 pulgadas por 3.5 por el I que dijimos que es 0.081, ¿sí? Por, ya tengo los valores de SCD y CE, ¿cierto? Yo creo que acá el 10 a la 6 se me cancela, o sea que me queda 90 sobre 551, perdón, sí, por 1, que es el C sub L, sobre 1, perdón, 1 por 1.1, son factores, y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Revisemos. Me faltó el 1 por 10 a 1000, el 1000. ¿Qué dice acá? 1 a la 3. Ahí está, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, esa es la fuerza que me soporta por desgaste, ¿cierto? Independientemente de que la fuerza por desgaste, la fuerza por flexión del piñón perdón, de la rueda fuera menor que la del piñón, ¿cierto? De estas dos, ¿cuál escojo? Esta es más crítica, ¿cierto? Recuerden que esto es fuerza que soporta. Les voy a especificar, que la fuerza que va a soportar solamente son 498 kilogramos fuerza. Y entre la fuerza por desgaste y la fuerza por flexión, ¿cuál es menor? Esta, ¿cierto? 290. 290 es menor que 498. Entonces, selecciono la fuerza por desgaste, ¿cierto? Listo. Y ahora entonces ya puedo calcular, acá ya tenía mi fuerza, la fuerza dinámica, la tenía que dar 2.4 veces la fuerza transmitida, ¿cierto? Recordemos, entonces las igualo, ¿cierto? Hago que la fuerza dinámica sea igual a la fuerza transmitida, ¿cierto? Perdón, la fuerza dinámica sea igual a la fuerza por desgaste, que es la límite, ¿cierto? Y despejo mi fuerza transmitida, ¿cierto? Entonces acá voy a tener que FB sería igual a los 290, que es la fuerza por desgaste, dividido en el factor de la fuerza dinámica, ¿cierto? Eso me da aproximadamente, bueno, acá son decimales, 121 kilogramos de fuerza, y entonces ya puedo calcular la potencia, ¿cierto? ¿Potencia es qué? Potencia es fuerza transmitida por velocidad sobre 4500, eso es un factor de conversión, ¿cierto? Para transmitir en ese caso, acá tengo tengo el vecino con su construcción FT en kilogramos, B sub M en metros por minuto, metros sobre minuto, perdón, más apropiado decirlo así, metros sobre minuto, ¿cierto? Y acá esta potencia me dan caballos, ¿cierto? Entonces, N será esta por la velocidad ya tiene acá arriba, que es esta, sobre 4.500. Una potencia de 7.45 caballos, ¿cierto? Calculemos en kilovatios. Entonces, yo ahora los debo especificar en... ¿cuánto es? Por 1 sobre 7.745. No, al contrario, perdón. Es por 745. Perdón, me equivoqué acá. Aproximadamente 5.5 kilovatios, ¿cierto? ¿Listo? Yo creo que acá lo más complicado
para mí, lo que me parece más enredado es calcular ese factor J. ¿Sí? Es lo que me parece, a veces acá es 0 y así, es lo que me parece más complicado. De resto, me parece que es un procedimiento bastante simple. Y sobre todo porque ustedes ya tienen ya masticado bastante todo el concepto de qué, de cálculo por los métodos, mecanismos de falla conocidos, ¿cierto? Por eso me parece que ya es menos tocadito, me parece que es simple. Y pues aparte que pues, por este método AGMA también es como más, es un poquitico cerrado de eso de que es estilo caja negra, ¿cierto? Yo voy, calculo la cantidad de coeficientes de tablas y voy reemplazo y lo que me dé, ¿cierto? Eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Tiene ventajas de que es un método de cálculo simple, pero si yo me equivoco, yo no tengo forma de que, a no ser que tenga ya una experiencia en esto, no tengo forma de saber de intuir si hay algún error o no, ¿cierto? Tiene esa desventaja, ¿cierto? De todas formas, pues acá está el método de cálculo. Les recomiendo que si quiere que lo hagan entre los dos, o sea, que hagan ese ejercicio, lo hagan de esa forma, por este método de Buckingham, acá utilizando el número de ficticio, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y eso nos da ¿qué? Nos da, acá está el campo de desgaste, ¿cierto? Acá tienen, calculan fuerza por flexión, ¿cierto? Perdón, acá voy a cambiar esto, acá debería colocarlo, es que ya cambié así. Voy a cambiar esto acá, voy a colocar más bien por 10 para seguir la nomenclatura que hemos utilizado. ¿Sí? Ahí estaba trabajando. Esto para tener un kilogramos, ¿cierto? No, comentario no. Perdón. Esto para seguir en qué, con la misma nomenclatura que hemos utilizado. Esto acá en kilogramos. Me pone blanco de esto. Predeterminado. Listo. Y este acá en libras, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces calculo acá fuerza por flexión, ¿cierto? Sacando el factor de Lewis por medio de este número ficticio de dientes, un número aparente, ¿cierto? Calculo acá la fuerza por desgaste, ¿sí? Y calculo la fuerza dinámica, ¿listo? Y comparo, ¿cierto? Es exactamente el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Bueno. Yo imprimo esto y ahora se lo subo. ¿Listo? ¿Preguntas? No, se ve directico. Perdón un momento. ¿Aló? ¿Me escuchan? No sé, creo que me sacó por un momento. Bueno. Listo. Pero no. Entonces comparto acá. Ya imprimí esto y entonces cerramos esta parte acá de
de cónicos. Ahora le subo el material. Y miremos ahora la parte que nos falta de transmisión de potencia. Ay, perdón, me salté algo. Una comparación que está aquí al final, que me parece interesante. ¿Listo? Esta que está acá. Déjenme quitar esto acá que no quiero guardar, después se me olvida. Quiero mostrar acá esta comparación de diferentes formas de transmisión. Acá este otro. No hay más, creo, no hay más por ahí, más notas a mano, listo. Creo que después se me olvida y me queda eso guardado ahí y no me gusta. Listo, creo que me muestra esta comparación, ¿cierto? Déjame cerrar acá la ventana también. Bueno, miremos acá eso. Tengo acá una comparación entre diferentes tipos de transmisión, ¿cierto? Comparando, bueno, algunos tipos y sobre todo comparando la fase de transmisión, ¿cierto? Y esto pues me sirve para ambientar el siguiente tema, que es el tema de qué tornillos sin corona y cuál es la razón por la que ellos se usan, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tengo la relación de transmisión M, que viene dada por qué? Viene dada por la relación entre números de dientes, ¿cierto? Y también viene dada por la relación de diámetros primitivos, perdón. ¿Listo? Entonces, si yo quiero reducir, generalmente, yo tengo la entrada viene alimentada por motor eléctrico, generalmente, ¿no? Son motores que trabajan en velocidades de 3600 RPM, 1800, ahí son unos nominales, son un poquitico menos, y 1150, generalmente, ¿no? Dependiendo del tipo de motor que yo tenga. Es un número de poles, esa vaina. Esa es la velocidad de alimentación, ¿cierto? Y la velocidad de los procesos, ¿cuáles son? A no ser que sean que yo vaya de un motor por ejemplo, a un ventilador, o que vaya a una bomba rotodinámica, o que se llama una motobomba. Generalmente yo voy a trabajar a velocidades menores. Pongo ese par de ejemplos de ventiladores y de bombas porque son elementos que trabajan a velocidades angulares elevadas, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, en una bomba, lo que llamamos una motobomba, una bomba rotodinámica, yo no necesito reducción, ¿cierto? El acople es directo, ¿cierto? Va directamente del motor eléctrico a la bomba, ¿sí? Y de hecho se encuentran es como un solo bloque, ¿cierto? Uno viene acá y acá está, y aquí está la bomba, ¿cierto? Es lo que llaman el caracol, ¿cierto? O sea, están el acople directo, ¿cierto? No necesito una reducción o ni una ampliación. En algunos casos, para ventiladores grandes, por ejemplo, yo lo hago al contrario, ¿no? De hecho, lo que hago es aumentar la velocidad, ¿cierto? Consumo más potencia, pero entonces necesito, porque requiero de grandes caudales pero ventiladores pequeños, perdón. Requiero grandes caudales de fluido impulsado, ¿cierto? En máquinas hidráulicas, entienden eso más al detalle o estudian eso bien al detalle. Sistemas de aprovechamiento hidráulico se llama ahora, creo. Bueno, entonces el caso más común es que yo requiero reducir velocidad, por eso esta parte se llama reducción de velocidad. Y entonces observen acá, ¿cierto? Que esa reducción viene dada por qué? Viene limitada por
la relación de diámetros, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo, tengo esto, ¿cierto? Entonces yo voy a pasar de un piñón a una rueda. La relación de reducción de velocidad viene dada también por la diferencia de diámetro, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, entonces la distancia entre centros. Esa distancia entre centros sería de G más de P sobre 2, ¿cierto? Entonces, si esta reducción, por ejemplo, yo estoy trabajando desde 360, de 3600, de 1800 a un proceso que tiene, por ejemplo, que funciona a 60 RPM, ¿cierto? Una máquina, una batidora, ¿cierto? Una batidora de harina, para una máquina de hacer pan, ¿cierto? O, por ejemplo, un quemador continuo, ¿cierto? En un quemador de carbón, en una planta de generación eléctrica, ¿cierto? Yo cojo, trituro el carbón y eso va a ser una parrilla, y esa parrilla, pues, sobre esa parrilla va entrando, ¿sí? Y sobre eso, pues, va el carbón y el carbón pulverizado se va quemando, ¿cierto? Esas velocidades de avance son bajas, ¿cierto? Yo voy a requerir velocidades de que 10, 15 RPM, prensas, bueno, una cantidad de elementos giran la velocidad de salida es muy lenta con la velocidad de entrada. Entonces yo voy a requerir reducciones de velocidad elevadas, reducción de velocidad que yo no voy a poder hacer en más de una etapa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tendría una, observen de acá, si yo tengo el diámetro del piñón, pero el diámetro de la rueda sería m veces el diámetro del piñón, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, una relación de reducción de 5, tendría que el diámetro de la rueda sería 5 veces el diámetro del piñón, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, entonces un diámetro de piñón de 20 centímetros, que ya es grande, tendría entonces un diámetro de rueda de 1 metro, ¿cierto? Una rueda de 1 metro un piñón de 1 metro es algo bastante considerable. Yo voy a tener problemas incluso para fabricarlo, para transportarlo, para elevarlo, para montar eso. El peso muerto de eso ya es bastante grande, ¿sí? No que sea imposible, ¿sí? Pero imagínense, por ejemplo, yo trabajo en una panadería, por ejemplo, con una máquina, una batidora de harina de mesa para mezclar pan, ¿cierto? Con una rueda de 1 metro, ¿sí? Sería algo, pues, irrisorio, ¿no? Algo desproporcionado. Entonces, en esos casos tengo que tomar decisiones, o por ejemplo, o lo hago en varias etapas, ¿cierto? Si lo hago en varias etapas, entonces, bueno, tendría que calcular cada etapa por separado. Acá solamente hicimos ejercicios de una etapa, ¿sí? Por simplicidad, pero es muy común hacer ejercicios en varias etapas. O combinar, ¿cierto? O combinar diferentes métodos. Pues es común, por ejemplo, y ustedes, en este caso, por ejemplo, industria de alimentos, es común tener que ustedes encuentren correas, ¿cierto? Son sistemas que son baratos, y pues esa industria no tiene un alto valor agregado, por lo tanto, las entradas son más bajas, ¿cierto? Yo tengo que bajar costos de producción, ¿cierto? Bueno, entonces acá en ese caso acá yo necesito, pues, de pronto combinar diferentes métodos, diferentes tipos de reducciones, ¿cierto? Es común encontrar, por ejemplo, correas con engranajes, correas con sinfín, ¿cierto? Correas con diferentes o cadenas incluso. Bueno, en la industria de alimentos no tanto las cadenas por limpieza, ¿cierto? Pero sí es común encontrar eso, ¿cierto? Encontrar esas reducciones. ¿Por qué? Por la relación de reducciones tan elevadas que yo requiero, porque yo requiero M's elevados, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, acá en esa tabla se encuentra la relación de reducción máxima que yo puedo tener, máxima recomendada que yo debo tener para diferentes tipos de reducciones, ¿cierto? Diferentes tipos de reducciones. Generalmente 8 ya es bastante, ¿cierto? En mi concepto, en mi experiencia, ya una reducción de 8, una M de 8 ya es elevada.
¿cierto? Yo trato de no llegar a más de 5 o 6 por mucho. Ya 8 ya es bastante elevada. Y pues acá hay una recomendación para decir, bueno, en el caso, por ejemplo, de un problema completamente abierto, yo no tengo no sé de dónde voy a partir, yo puedo utilizar un criterio como este para seleccionar con cuál sistema voy a trabajar, ¿cierto? Me dice, por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, acá no me dicen qué tipo de reducción tengo. Un motor Gila a 1160 RPM, ¿cierto? Y que va a transmitir, ¿cuánto fue? 7 caballos. 7 caballos y medio a 1160 RPM. Y bla, bla. Especifico una relación, ¿cierto? Acá pues queda un problema completamente abierto, ¿cierto? Este es el requerimiento del cliente y usted como ingeniero de soluciones, ingeniero de proyectos, ingeniero de producto, como quiera llamarlo, es el que va a trabajar y el que va a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, con una tabla como estas, por ejemplo, me puede dar unas indicaciones iniciales para decir, bueno, voy a trabajar, voy a seleccionar esta, ¿cierto? O voy a seleccionar esta, ¿sí? De acuerdo al tipo de aplicación que tenga, ¿cierto? Pues eso acá desde el punto de vista simplemente de la reducción. Sí, entonces si yo necesito sacar relaciones de reducción muy grandes, aquí es cuando entran los tornillos sin corona, ¿cierto? Que son relaciones que me van a dar relaciones, pero son tipos de reducciones que me van a dar relaciones de reducción bastante elevadas, ¿cierto? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, acá un tornillo, ¿cierto? Y aquí, perdón. Perdón. Acá. ¿Por qué no me borró? Borre. ¿Por qué no me dejó? Bueno, no sé. Tengo acá entonces en un sitio en corona. Tengo acá mi tornillo y tengo acá la rueda que va en este caso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, observen, acá tengo diámetro del tornillo y aquí diámetro de la rueda, ¿sí? Observen que en este caso acá tengo tornillo, worm, se llama así generalmente gusano, y rueda, ¿cierto? Observen que pues en este caso acá, los ejes ¿cómo son? Los ejes son perpendiculares, ¿cierto? Bueno, aquí es una perspectiva extraña, ¿no? Para dibujar el eje. Pero entonces observen que esa relación de reducción, ¿cómo es? Sería diámetro de la rueda sobre diámetro del tornillo y pues esa relación puede ser elevada, ¿cierto? Geométricamente, yo tengo la capacidad de tener un cociente elevado, ¿cierto? Ruedas muy grandes comparadas con tornillos muy pequeños. Entonces yo puedo tener fácilmente, una relación de reducción de 40 veces en una tapa. Entonces si tengo, por ejemplo, un motor de 3600 dividido en 40, eso me da ¿cuánto? Aproximadamente 90 RPM de salida, ¿cierto? RPM, ¿cierto? ¿Sí? Yo puedo lograr esas reducciones en una sola tapa y con la ventaja de tener una relación entre centros también muy pequeña, ¿cierto? Entonces tengo reducciones muy compactas, ¿cierto? Una reducción elevada y en un espacio muy pequeño. Entonces tiene esa ventaja comparado con los engranajes. Tienen desventajas que ahorita las vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, con una tabla como estas me puede guiar Brian Neira, si es de acá. Una tabla como estas me puede guiar inicialmente para seleccionar el tipo de reducción que necesito en un problema que sea completamente abierto. ¿Entendido? Entonces, con esto quería terminar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Listo. De nada. Entonces,
Bueno, miremos acá. Está un poquito tan corrido. Ok. Bueno, esto que está acá es un corte, una reducción sin fin corona, ¿sí? Observen, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La entrada va a ser acá y aquí es la salida. Vamos a ver para no embarrarla. Si esto me gira en ese sentido, hacia acá, este gira en sentido contrario, está girando hacia allá, este va a girar así, ¿cierto? Esta es la salida, ¿cierto? ¿Sí? Observen, por ejemplo, lo que les decía, miren la distancia entre centros, ¿sí? Y aquí a ojo, comparen, por ejemplo, diámetros, ¿cierto? Si esto acá es una unidad, acá tendría una. Bueno, este ejemplo acá no es muy. Este ejemplo no soporta mucho aproximadamente 1 a 3, ¿no? No soporta mi argumento anterior, pero puedo tener relaciones geométricas mucho más grandes, ¿cierto? Bueno, y acá, pues acá observen que aquí también tengo una etapa adicional, ¿no? Por estos helicoidales. Claro, eso está cortado acá para que sea algo didáctico, ¿no? Bueno, observen también que, miren que los ejes acá son, ¿qué? Los ejes son cruzados, ¿cierto? Los ejes se me cruzan. Tengo aquí el eje del gusano, del tornillo, y acá este eje es perpendicular, ¿no? ¿Ok? Esto pues es un ejemplo típico. Observen también, por ejemplo, qué ven en cuanto a materiales. Ahí se observa esos colores que me dicen. Ajá. Como se dice ¿cómo se dice en español? Creo que es una opinión educada. ¿Qué creen que puede ser eso? Sí, o sea, ¿de qué materiales creen que está hecho eso? Digo, una opinión educada, lo que se llama ahí. Bronce. Ajá. Bronce, ¿cierto? ¿Qué características tiene el bronce? Ajá, ¿qué más? Soporta desgaste, exactamente. ¿Qué otra característica tiene eso? ¿Por qué? No, son dos cosas diferentes, asociadas pero diferentes. Ya tiene una relación empírica, pero son dos cosas diferentes. Ya te explico eso. Material más blando, exactamente. Recuerden, yo les mostré curvas en las que se relacionó dureza con resistencia, ¿cierto? Me explico. Utilidad tiene que ver con esto, ¿cierto? Lo que llamamos porcentaje de alargamiento. ¿Sí? Eso es ductilidad. ¿Qué tanto se me deforma un material antes de que falle, de que se rompa? ¿Cierto? Eso también se relaciona con una cosa que se llama tenacidad, que es cuando tengo, por ejemplo, un material. Ah, sí, no me acordaron, ahorita les muestro. Ahorita miramos eso. Entonces, eso es ductilidad, ¿cierto? Opa, lo que dice. Esto es
se me olvidaba que tenía yo esta herramienta para maximizar acá. La debía haber usado ahorita con las gráficas. Se me olvidó. Eso es ductilidad, ¿cierto? Esto es resistencia. ¿Sí? La resistencia y la dureza están relacionadas. Puede ser dureza Brinell, puede ser dureza Vickers, puede ser dureza Rockwell, HRC, por ejemplo. Diferentes escalas, ¿cierto? Estas relaciones son empíricas. Alguien que llegó y cogió se puso a hacer ensayos de resistencia y ensayos de dureza para el mismo material en unas condiciones y trazó una curva y dijo, listo, yo los acomodé a una curva determinada y entonces yo usé esas relaciones, ¿cierto? Que es la que hemos usado, ¿sí? Pero ductilidad y resistencia son dos cosas diferentes. Yo puedo tener un material muy resistente, bueno, un material muy dúctil y resistente. Generalmente te va a tener un material muy resistente, pero poco dúctil, ¿sí? ¿Cómo paso de acá a acá? ¿Cómo aumento eso? ¿Cómo aumento esa resistencia del material? ¿Con tratamientos? Tratamiento térmico, ¿cierto? Yo acá hago un templado, un carburizado, una implantación de nitrógeno, de boro, nitrógeno, bueno, lo que ustedes existan, ¿cierto? Y aumenta la resistencia, ¿cierto? ¿Qué sucede? Entonces, paso de acá, ¿cierto? Y se me vuelve esto, ¿cierto? Tratamiento térmico, ¿cierto? Lo aumento. También puedo hacer lo contrario, ¿no? Si yo, por ejemplo, bueno, ese realmente es un problema. El descarburizado, de eso hablamos un poquitico al principio en fatiga, ¿cierto? Cuando tengo materiales que pierden carbón, entonces bajan resistencia, ganan ductilidad. ¿Listo? Es un problema porque pues, yo he especificado una resistencia y ahora el material tiene otra resistencia diferente, ¿cierto? Bueno, listo. Esto que está acá me sirve para lo que les dije la vez pasada que quería que miráramos, ¿cierto? Entonces, si yo miro esto, yo grafico acá resistencia contra algo que voy a llamar acá ductilidad, ¿cierto? Yo voy a ver algo así. Algo de esta forma. ¿Qué significa esa gráfica? ¿Qué entienden de esta gráfica acá, en la que grafico resistencia contra ductilidad? Que mayor resistencia, menos. A mayor ductilidad. Exactamente. Si yo, o al contrario, ¿no? Me gusta más al contrario porque generalmente yo lo que hago es aumentar resistencia. ¿Para qué? Para aumento esto de resistencia, bueno, para obtener un tratamiento térmico que aumento resistencia para obtener mayor prestación por resistencia y lo hago con tratamiento térmico, ¿cierto? Pero entonces lo que pasa es que yo lo que hago es disminuyo la ductilidad, ¿sí? Tengo esa consecuencia, ¿sí? ¿En qué casos, por ejemplo, yo quiero mantener ductilidad? O sea, cuando me interesa que un material se comporte de esta forma. ¿Mm? ¿Cuándo creen que a mí me interese esto? Me debe tener este comportamiento. Es decir, no, el material puede pasar por fluencia, pero quiero que se me deforme.
En un pasa. Ok. Ajá. Y de hecho, de eso hay un caso famosísimo en la historia sobre eso. Búscate, por ejemplo, el caso del bombardero F-111. Fue en el 68, más o menos, que pasó eso. 67-68. Léete ese caso. Ahora, cuando tengas tiempo, léete ese caso. Es caso famosísimo. Porque por ese caso que fue precisamente un pasador, la Fuerza Aérea Americana introdujo procesos de diseño tolerante a fallas. Ese caso eso era así. Era un bombardero que lo hicieron así y las alas eran plegables. Upa. Upa, qué horrible eso. Al revés son. Lo hicieron esa bomba porque iban portaaviones, entonces querían que fuera que ocupara menos espacio de almacenamiento. La idea buenísima, ¿cierto? Ocupa menos espacio almacenando, entonces puedo cargar más aviones en un portaaviones, ¿sí? Y precisamente pues ese pasador falló en servicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, le pego una leíta, porque el material precisamente bueno, un problema asociado a utilidad, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, ¿cierto? Caso general, por ejemplo, o sea, yo quiero alta ductilidad en componentes que no deben fallar, va a colocarlo así de esta forma, componentes críticos. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra industria, por ejemplo, tuberías, recipientes a presión. ¿Sí? Por ejemplo, en la industria aeronáutica, claro, cualquier cosa que esté en la industria aeronáutica no puede fallar. Yo no puedo darme el lujo de que me falle, por ejemplo, el soporte de un ala, ¿cierto? Esa viga que va ahí. Bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? En la industria nuclear menos. En la industria electrónica, yo no quiero que si acá me falla el substrato de un chip, el chip se me va ahí. Adiós, ¿cierto? En la industria automotriz, si me falla un eje, lo cambio, ¿cierto? No hay problema. En la industria automotriz yo no tengo ese problema, pero en otras industrias sí, ¿cierto? Entonces, eso, o sea, en esos casos yo diseño yo diseño con resistencia, pero existe otro criterio más, que es criterio por ductilidad, eso se llama criterio por fractura. ¿Sabes? Cuando ven esto que está acá, es proporcional a un factor que se llama Kc o K1C, ¿sí? Que es proporcional a esta área, energía que puede soportar el material, se llama tenacidad, ¿cierto? Entonces, recuerden esto. Aumentar resistencia, claro, me sirve, ¿cierto? Pero tiene la consecuencia de que me disminuye la ductilidad, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, si quieren, en un curso de fatiga y fractura, se trata todo esto en detalle, en profundidad, ¿cierto? Toda esa parte de diseño diseño tolerante a fallos. ¿Listo? Vénganme la idea de esto. Este caso es interesante, el F-111. ¿Listo? Bueno, volviendo al cuento. No me acordaron que les explicara, que les explicara eso, que les hablara de eso. Entonces, de nuevo, observen que acá esto está hecho de bronce por, Brian Neira, siente acá, está hecho de bronce por fácil maquinado, ¿cierto? Baja dureza, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo me disipa, cómo es la conducción de calor del bronce? ¿El bronce es qué? El bronce es una aleación ¿de qué? Cobre, estaño, ¿cierto? Y otro, ¿cierto? Algunas veces de aluminio. ¿Sí? Más resistencia. Sí, el cobre es un material, el cobre y el estaño son materiales que no tienen mucha resistencia, el aluminio tiene más resistencia para bajar peso. ¿Sí? Bueno, esos tres materiales
¿Cómo son, cómo son qué? ¿Cómo es su conductividad térmica? Disipan calor, ¿cierto? ¿Cómo fue? Creo que no era acá. No, alguien al fondo, pensé, creo que no era acá. Ah, ok, listo. Entonces son materiales que disipan calor, ¿cierto? Y acá es cuando viene la desventaja de esos elementos, ¿cierto? Esos elementos yo les digo que tienen relaciones de reducción elevadas, ¿cierto? Pero eso viene a un precio, ¿sí? Eso viene a un precio que esos elementos pueden tener eficiencias relativamente bajas. Exactamente, exactamente. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Eso tiene la ventaja que me generan, yo puedo tener reducciones compactas, ¿cierto? Una reducción, una razón de reducción elevada en un tamaño pequeño, pero tengo el problema que me va a generar calor porque tienen esos elementos estrictamente no son engranajes, ¿sí? Recuerden que los engranajes son elementos que ruedan sin deslizar. Acá en este caso tengo deslizamiento, ¿cierto? Existen algunas técnicas en las que yo puedo reducir esa fricción, ¿cierto? Y tengo eficiencias comparables con los engranajes, ¿cierto? Pues a un costo, pero puedo tenerlo. Entonces, por esa razón, estos elementos son muy, muy utilizados, ¿de acuerdo? Pero tienen la desventaja de que tienen baja eficiencia, entonces eso me va a requerir que tenga que disipar ese calor de alguna forma. Por esta razón, por ejemplo, la rueda se hace de calor, ¿cierto? De calor, perdón, de bronce, o elementos que me puedan disipar calor. Aparte de esto, entonces tengo que calcular, de alguna forma tengo que calcular el área para que me disipe ese calor, ¿cierto? Entonces acá vamos a repasar algo de transferencia de calor rápidamente, ¿sí? Para entender por qué debo calcular el área para que me disipe el calor que se me genera acá por efecto de la fricción. ¿Entendido? Bueno. Algunas generalidades de esto, esto creo que ya hemos hablado un poquitico en la parte introductoria de engranajes. Estos engranajes también de potencia en ejes que se intercruzan generalmente a 90 grados, generalmente, ¿cierto? No significa que existan para otros ángulos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Para disipar el calor en esos, a veces se usa que los sumergen en aceite, ¿cierto? Me pareció alguna vez verlo. Ambos Se engranajes sumergen en sumergidos. aceite por dos razones, ¿cierto? O sea, por ejemplo, acá, ¿esto qué creen que puede hacer? Esto que está acá, esta foto. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué aplicación puede ser eso? Para mayor facilidad de movimiento, para que no tenga tanto desgaste o algo así. No, pero no. Esa aplicación ahí en particular. Unos pollos. Sí. No, esa aplicación que está en particular es ¿para qué? Para una puerta de un garaje. ¿Sí? Bueno, como una compuerta, ¿no? Una puerta de un garaje es muy simple y muy pequeña. Es para una compuerta, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que no se va a usar continuamente, ¿cierto? Entonces, por eso, como no tiene servicio continuo, al girar acá ocasionalmente, gira, se calienta y el calor que se hace, se disipa el ambiente, ¿cierto? Y ya, como dejó de operar, dejó de producir calor y ya, listo, ¿cierto? Caso contrario,
Entonces acá no tengo necesidad de tener un sistema de disipación extra. ¿Sí? Caso contrario, acá, por ejemplo, esto acá probablemente sea una revolución que va a un motor, ¿cierto? Acá muy probablemente, acá esto va a un motor eléctrico, ¿sí? Y pues eso va a girar continuamente. Si está girando continuamente, va a disipar calor, calor acá continuamente, y por lo tanto tengo que buscar una forma de disiparlo. Eso lo hago de dos formas. Primero, o sea, entonces en ese caso acá, ese aceite se usa por dos razones, ¿sí? Primero que todo por lubricación, ¿cierto? Si eso está lubricado, ¿qué sucede con la fricción? Disminuye, ¿cierto? La presión me disminuye. Si la presión me disminuye, también me disminuye el calor generado, ¿cierto? Entonces, ese calor, ese aceite funciona como para disminuir fricción, ¿sí? Funciona para retirar partículas producto del desgaste, ¿sí? Porque si tengo fricción voy a tener desgaste, o sea pérdida de material. Si también tengo una forma de retirar ese metal que se erode de las paredes, ¿sí? Y me falta una razón. Calor, perdón, fricción, y calor también. Fricción, calor y remoción de material, ¿cierto? Pues en ese caso, ahí aparentemente se ve que eso tiene que es simplemente es cerrado, ¿cierto? No tiene una recirculación, ¿cierto? Si mi potencia es más elevada, yo probablemente voy a requerir un sistema de bombeo de calor, ¿cierto? Y de remoción de calor, ¿cierto? Probablemente acá un sistema de alguna forma que me retire calor. ¿Sí? Pero ahí en ese caso se ve que probablemente no es cerrado, ¿cierto? Bueno, son sistemas de lubricación. Hay 4 tipos, 1, 2, 3, 4. Eso en el curso de mantenimiento probablemente ven eso, o si en el curso de lubricación deben ver eso en profundidad, ¿cierto? Les recomiendo ese cursito. Bueno, entonces sí, para eso se usa, esas son unas de las utilidades del aceite que se usa ahí. Pero en este caso acá no se requiere porque el sistema es intermitente. Bueno, les decía, entonces utilizan poco espacio comparado con engranajes rectos. Tiene esa ventaja que no hay impacto, ¿cierto? A pesar de que tener deslizamiento, no hay cargas de impacto y no hay ruidos, son sistemas silenciosos, ¿sí? También generalmente porque la rueda es de un material muy blando, entonces esa baja dureza hace que el material sea elástico y absorba cargas de impacto, ¿cierto? Como les decía, yo puedo tener eficiencias bajas, alrededor del 50%, pero también tengo formas de lograr eficiencias altas del 92, 94%. ¿Sí? Entonces tengo de todo. Y como les decía, cuando tengo eficiencias bajas es más, yo siempre generalmente debo calcular ese calor que se genera para dónde se va, ¿cierto? Ese es un cálculo nuevo que acá hay que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas hasta ahí. Bien, esas son generalidades. Bueno, miremos acá algo de nomenclatura, ¿cierto? Acá la nomenclatura es exactamente igual, ¿cierto? Acá hay que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta, son dos elementos diferentes, ¿cierto? Uno es un engranaje y otro es un tornillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo que tener en cuenta, tengo que relacionar, ¿sí? Está acá el ángulo de hélice del tornillo lambda, ¿cierto? Tengo que relacionarlo con el paso circunferencial de la rueda, ¿cierto? Tiene que estar relacionado para que engrane. Si no,
jamás van a ganar. En los anteriores casos, yo simplemente especificaba el mismo módulo o el mismo paso diametral, ¿cierto? Y sin problema, ¿cierto? Sin problema. Son del mismo módulo, mismo paso diametral y si me van a ganar, ¿cierto? Acá no, acá eso tiene que estar garantizado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo lo relaciono acá con de la siguiente forma, el paso circular y el paso axial del tornillo, lo relaciono por el medio del ángulo de hélice, ¿cierto? Que es este ángulo alfa. Ese ángulo lambda, perdón. Ese ángulo lambda generalmente, bueno, ahorita más tarde miramos de qué depende y en algunos casos, de acuerdo al valor de ese ángulo lambda, ese elemento puede ser autobloqueante o no. Significa que pueda que gire en un sentido o en otro sentido, el tornillo, ¿cierto? O significa que gire solamente en un sentido, ¿cierto? Vamos a ver de qué me va a depender eso más tarde. ¿Listo? Bueno, como les había anticipado antes, la relación de reducción viene dada ¿por qué? Por el número de dientes de salidas o el número de entradas, ¿cierto? Solo que en este caso, hablar de dientes en el tornillo, el subíndice W acá en este caso viene dado por tornillo, ¿cierto? Worm, gusano, ¿sí? En este caso, hablar de dientes en el tornillo no tiene sentido. Se habla entonces es de número de entradas. ¿Qué es eso del número de entradas? Exactamente, ¿sí? Me explico. Yo puedo tener, eso se hace o para avance o para fuerza, se dice así. Yo puedo tener acá, por ejemplo, si yo veo un tornillo, lo veo de frente, y acá lo voy a ver algo de esta forma, ¿cierto? ¿Eso qué es? Una sola entrada, ¿cierto? O sea que, si yo miro acá esto, voy a tener algo así. Esto es... No, más avance. Vamos a ver ya, más avance, ¿sí? Este es el tornillo, voy a ver algo así, ¿cierto? Esta es la hélice, ¿sí? Este es el avance, ¿sí? Y observen que el avance es ¿qué? Profe, el avance es el número de líneas por el paso, ¿cierto? Número de entradas, como llamamos acá, NW, sí. Para seguir la misma nomenclatura, NW por el paso. La predicción sí. De hecho, claro, pero eso es para el avance y ya miramos por qué. Tacho, acá voy a cambiar esto acá más bien para... esta distancia que está acá que borré, ¿qué es? Distancia consecutiva entre crestas, eso sería el paso, ¿cierto? Entonces, el paso siempre va a ser ¿qué? El número de hilos por el paso, ¿cierto? Sería el avance. Exactamente. Si yo tengo más de una entrada, entonces acá voy a hacer acá de color diferente a ver si me sale. Entonces tendría aquí un hilo y aquí tendría otro hilo, ¿cierto? Creo que ahí se entiende. Tengo acá el tornillo y esos son los dos hilos, ¿cierto? Entonces yo miro, por ejemplo, cuánto avanza en una vuelta, ¿sí? Cuando este punto viene y gira una vuelta, sale de acá y me giró esto, ¿cierto? ¿Esto qué es? Esa distancia que dibuja ahí, ¿qué es? No, ¿eso qué es? ¿Eso es el paso o el avance? Ese sería el avance, ¿cierto? Ese sería el avance. ¿Y el paso cuál sería? Distancia consecutiva.
Exactamente. ¿Cierto? Entonces acá en este caso, el avance también es número de entradas por paso, ¿cierto? Esto es exactamente igual que se hace que en los ejercicios que hacen, por ejemplo, en dinámica o en resistencia, si giro a media vuelta, ¿qué después se me genera un tornillo, por ejemplo? ¿Sí? Exactamente igual, ¿sí? Ahora, ¿cómo se usa eso? ¿Cuál es la diferencia? Generalmente, estos se usan ¿para qué? De un solo, en este caso tengo, este vale 1, ¿cierto? Entonces el avance es igual al paso. Upa, es horrible. En este caso el avance es igual al paso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el avance? Si yo quiero desplazarme una distancia, ¿cierto? Desde acá, desde mi 0 hasta acá. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas tengo que dar en este? En el primero. Tendría que dar 1, 2 y media, ¿cierto? Pues acá no me quedó esa escala, no vale, no, creo que no, esa escala no se puede hacer. Pero observen que acá, en este caso acá, en el segundo caso, requiero menos vueltas, ¿cierto? Entonces voy a requerir que, o sea, voy a llegar más rápidamente, entonces voy a llegar más rápido, ¿cierto? Por eso es que tú lo ves, por ejemplo, en sistemas de posicionamiento, ¿cierto? Porque puede llegar más rápidamente que con una sola entrada, ¿cierto? En este caso acá vas a requerir menos fuerza, ¿cierto? Porque acá mira que acá, si tú haces acá el ángulo, acá vas a requerir más, lo vemos después, con más detalle. El que, cuando vemos tornillos, acá vas a requerir tener menos fuerza en el tornillo, en el segundo caso, y acá se va a transmitir más fuerza. Aquí conviertes más torque en fuerza. En este caso conviertes el torque, lo conviertes más en velocidad, ¿cierto? Acá el torque aplicado lo vas a aprovechar más en velocidad, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la aplicación, ¿cierto? Entonces acá es algo similar, ¿cierto? De acuerdo a ese ángulo lambda y obviamente el número de entradas, yo voy a tener casos en los que mi tornillo gire en un sentido o el tornillo puede girar en ambos sentidos. Lo vemos después. Otra cosa acá ya terminando, entonces esto acá me va a dar el paso axial de los hornillos, perdón, está normalizado también, ¿cierto? ¿Para qué? Por intercambiabilidad. Entonces, acá hay un listado de los pasos axiales de tornillos normalizados. Entonces, una vez fijado ese paso axial, que obviamente pues me gira el avance, me fija el avance del tornillo y por ende su velocidad, voy a fijar puedo fijar el paso circunferencial de la rueda, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa acá, bueno, eso lo vemos acá más tarde, cómo se descomponen las fuerzas, ¿sí? Observen, por ejemplo, que, para ir avanzando esto un poquitico, observen acá que si tengo la fuerza que actúa, ¿cómo es? La fuerza es perpendicular a la superficie, ¿cierto? La fuerza acá me viene perpendicular a la superficie. Pues esa fuerza la voy a descomponer en unas fuerzas que son pues, ortogonales, ¿cierto? Pero acá en este caso me va a aparecer también una fuerza de fricción, ¿cierto? Por efecto del deslizamiento que hay, ¿cierto? Pues esa fuerza de fricción esa fuerza de fricción es coeficiente de fricción por la normal, ¿cierto? Y pues yo tengo que colocar esa fuerza en mi equilibrio para obtener fuerzas que son por entrada y salida, ¿cierto?
Yo a esto acá no lo voy a dar mucho bombo porque son cosas que ya están, que son normalizadas, ¿cierto? Son dimensionamientos recomendados por la ACMA, ¿cierto? Entonces, todo está parametrizado, ¿cierto? Hacer estos dibujos son complicados. Hacer esto es complicado. Tiene más complique que los rectos. Afortunadamente, pues eso está, todas esas ecuaciones están parametrizadas en software CAD modernos, entonces eso nos quita un dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, creo que dejemos acá, ¿sí? Con esas recomendaciones que hay para dimensionar, ya no cuentan en cuanto a la geometría, sino en cuanto a relaciones de fuerza, relaciones de espesores, relaciones de salidas, ¿sí? Y ángulos, que son los que vamos a utilizar para dimensionar. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí. Seguimos el lunes, perdón. Si no hay más preguntas. Profe, yo le quería comentar algo sobre el parcial.